nuestra audiencia preliminar recibimos al doctor Nassim Abreu Arbaj, él es cirujano oftalmólogo, y pues vamos a tratar acerca de la retinopatía diabética. Doctor, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, bien, feliz de compartir con usted, claro, y de brindarle este café Santo Domingo. Vamos a brindar siempre que nos trae Carla. Una costumbre de todas las consultas médicas previas y toda la sociedad dominicana, que es el café Santo Domingo. Gracias. Sabor que inicia desde su aroma, doctor. Y creo que pues de inmediato, para familiarizar a nuestra teleaudiencia, nos vamos a definir la retinopatía diabética y sus causas. Bueno, la retinopatía diabética es una de las afectaciones principales de la diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que afecta múltiples sistemas a nivel del cuerpo. Entonces, en el ojo principalmente es una enfermedad vascular, donde lo que va produciendo son una serie de infartos o microinfartos a través del tiempo, y poco a poco puede producir sangrados adentro del ojo, disminución de la visión y, en el peor de los casos, desprendimientos de retina, que conllevan obviamente a una disminución de la visión y, en el peor de los casos, ceguera total si no hay un control principalmente de lo que es la diabetes per se. ¿Y cómo se van presentando los primeros síntomas? Mira, el diabético a nivel ocular presenta lo que es simplemente una disminución de la visión o cambios fluctuantes. Puede comenzar con una visión que hay días que está bien, luego durante el día va empeorando, y es como que va y viene. Y eso lo que habla es de una subida y de una bajada de la glucosa a nivel de la sangre. Esos son estadios iniciales. No siempre se presenta esto, tal vez el paciente no se percata de esta fluctuación. Puede simplemente entrar cortante y tajante con una disminución de la visión leve o incluso severa, que puede ir desde simplemente unos sangrados sencillos como un sangrado muy importante, donde se cubra todo el ojo o se llene todo el ojo de sangre por dentro. Es decir, que se puede poner el ojo, se puede percibir el ojo rojo. No, no se ve la sangre. Un sangrado por retinopatía diabética generalmente no se ve. Okay. El paciente lo percibe porque puede ver hilos de sangre que van cayendo, okay, o simplemente se acostó un día y se levantó el otro y no ve nada del ojo. En peores magnitudes puede haber lo que es un desprendimiento de retina. Ya son casos mucho más avanzados, son casos que ameritan también principalmente cirugía para poder recolocar la retina en su lugar y tratar de evitar que ese tejido, esas células que están fuera de su lugar vayan perdiendo vitalidad porque no hay una nutrición adecuada. ¿La retinopatía diabética es diferente de acuerdo a el tipo de diabetes que tenga el paciente o no? Sí, claro. Definitivamente puede variar y principalmente va a haber una mayor incidencia en aquellos pacientes que tengan más años de vida conviviendo con la diabetes. Mientras más años uno tiene, más chance tiene de padecer algún grado de retinopatía diabética. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 generalmente comienza mucho más temprano, así que estos pacientes tienden a tener una mayor incidencia de presentar retinopatías diabéticas más avanzadas que los de tipo 2. Y los de tipo 2, al comenzar más adulto en el curso de la enfermedad, generalmente tienen un inicio más lento y pueden diagnosticarlo y tal vez controlarse de manera más adecuada. ¿Y es una enfermedad, una situación común que se da en el paciente diabético o no es frecuente? Sí, es una enfermedad común. Nosotros actualmente tenemos más o menos alrededor de entre 500 y 600 mil habitantes en República Dominicana afectados por diabetes. Y se estipula que más o menos un 15% de esa población va a tener algún grado de retinopatía diabética. Nosotros semanalmente operamos por lo menos en el hospital donde estoy laborando actualmente, por lo menos de entre 5 a 8 pacientes por enfermedad diabética ocular.
A la mínimo, semana. a la semana, mínimo, sí. por no quedarme Sí, corto. es un volumen considerable. Sí, además de la cirugía Y eso que... solo somos Sí. nosotros, en otros centros se tiene que operar mucho más. Claro. Nos comentaba sobre la cirugía, ¿qué otro tipo de medidas o tratamientos hay para la retinopatía diabética? Ok, lo principal es primero el control sistémico, tanto del azúcar, la hipertensión, que es un factor de riesgo importante, el colesterol y los triglicéridos. Recuérdense que la retinopatía diabética es una causa secundaria de diabetes y la diabetes es parte de lo que nosotros llamamos síndromes metabólicos. Entonces, lo primero y lo único que tiene que hacer el paciente es controlar estas tres cosas: azúcar, presión y colesterol y triglicéridos. Sí. Entonces, para tratar la diabetes per se, básicamente un diagnóstico temprano puede evitar que el paciente llegue a cirugía. Si los agarramos en estadios iniciales que ameriten tratamiento, porque no todos necesitan tratamiento intervencional al ojo, podemos dar láser para evitar que el paciente tenga esos sangrados de lo que ya venimos hablando y también evitar que a futuro hagan desprendimientos de retina. Como yo le digo a todos los pacientes, y disculpa que te interrumpa, el tratamiento para la retinopatía diabética no es curativo. Es básicamente comprándole tiempo al paciente para que controle su condición sistémica, porque si no la controla no va a haber resultados a pesar de que se le haga algún tipo de tratamiento. Y dentro de los principales tratamientos, pudiéramos decir que esto es una enfermedad compleja. ¿A qué te refieres? Compleja desde el punto de vista, por ejemplo, del tema de los costos, de las limitaciones que tiene que tener un Claro, es la paciente. primera causa de ceguera en la población productiva. Wow. En masculinos principalmente entre los 40 y 55 años de edad, 35, 55 años de edad. Una vez iniciado un tratamiento en pacientes diabéticos, como te había comentado, si no hay un control sistémico de la enfermedad, generalmente el paciente se pasa toda su vida sometido a tratamientos de láser, inyecciones o incluso cirugías. ¿Y está obligado ya el paciente a utilizar lentes o en las exposiciones al sol, a los rayos solares o, por ejemplo, la Eso pasa computadora, ya los a un segundo plano, porque el problema no es del todo refractivo, que es lo que corrige los lentes, sino que es algo estructural, es algo dentro del ojo, la retina en este caso, que no está funcionando de manera correcta porque está alterada, ya sea por acúmulo de sangre o acúmulo de líquido que la misma diabetes va depositando ahí adentro, o en el peor de los casos, si se levanta de su lugar, entonces no tiene las conexiones necesarias para que el metabolismo y la llevada y traída de información sea adecuada. ¿Puede afectar a los niños o solamente es a esta población ya más productiva, más adulta? Es muy raro que afecte a los niños, no es nada común la verdad, por no decirte casi imposible, pero hay casos. Sí puede afectar a madres jóvenes, embarazadas, en aquellos casos donde exista una diabetes gestacional. La diabetes gestacional particularmente es muy peculiar porque puede incluso evolucionar tan rápido como que en cuestión de meses el ojo ya no tenga ningún tipo de función si no hay un control adecuado. Y como sabemos, las embarazadas pueden ser difíciles de trabajar por el tema del embarazo per se. Bueno, y desde el punto de vista preventivo, un paciente que tenga, por ejemplo, diabetes, pero no haya sufrido de esta condición, ¿existe algún periodo recomendado de chequeo permanente del oftalmólogo para darle anualmente? Anual. No importa si es diabético o no, lo indicado para ver a un oftalmólogo es anualmente. Definitivamente si hay condiciones sistémicas como la diabetes, lo indicado es que lo veamos anual. En los estadios iniciales de la diabetes no se perciben, no necesariamente se perciben, y muchas veces nosotros diagnosticamos diabetes vía la consulta oftalmológica, donde vemos al paciente, le hacemos una fundoscopía y vemos que no hay
que sí hay datos diabéticos, pero el paciente no sabe que sí tiene la enfermedad. Entonces, Exacto. uno es el que lo alerta, lo manda a control con el médico internista o endocrinólogo, y ahí entonces es el donde entra el tema del seguimiento a largo plazo. Hay un momento entonces en que el médico oftalmólogo y el endocrinólogo debieran trabajar juntos con Generalmente de la respecto al mano. paciente. Generalmente Sí. de la mano. Lo que son endocrinólogos y cardiólogos y pediatras, vamos a sacar a los pediatras porque no competen en este caso, sí deberíamos de trabajar los pacientes de la mano porque todo lo que es vascular puede tener una repercusión a nivel ocular. Principalmente hipertensión y diabetes tienen hallazgos oculares que pueden atentar contra la visión. Un paciente que desconozca que tenga retinopatía, ¿en qué tiempo podría agudizársele pues esta situación de no tratarla? Mira, eso es muy variable. Sí. Todo va a depender de cómo ande el control de esa persona. A peor control, más rápida la evolución. A mejor control, pues entonces la enfermedad se mantiene mucho más latente o caminando mucho más lento. Okay. Si hay un paciente que ya tiene un diagnóstico de diabetes, tiene un diagnóstico de retinopatía diabética, ya tiene afectación de la agudeza visual y realmente no está controlado de manera formal y estricta, a la hora de que ese paciente se somete a un tratamiento correcto de su condición sistémica, puede incluso haber empeoramiento del cuadro ocular, porque el cuerpo se acostumbra al descontrol. Entonces, una vez tú lo controlas, todo esto que estaba normal, entre comillas, pasa a ser anormal y el ojo reacciona en contra de esto. Pero a largo plazo, ese control sostenido de la enfermedad sistémica es lo que asegura que la visión vaya mejorando y se mantenga más tiempo, digamos que funcional o adecuada versus el no control. Esta inestabilidad y este descontrol en la afección que puede variar de un momento a otro, como usted nos explica, ¿qué consecuencias trae para la persona? Al sentimiento de tal vez rechazo a esto que le pasa, anímicamente, consecuencias laborales que pudiera traerle de no poder desempeñar sus funciones a cabalidad. Claro, el paciente diabético, como muy bien en casi todas las enfermedades crónicas, nadie quiere aceptarlas. Entonces, el peor de los sentimientos es estar en negación y no querer entender que realmente tiene una necesidad de controlarse. Se ha documentado que los pacientes con enfermedades crónicas, no solo diabetes, sufren mayormente de depresión por el constante estado de tener que mantenerse controlados, de tener que inhibirse de ciertas cosas. Y como ya te dije, pues son los principales afectados a nivel visual en edades reproductivas. Entonces, si en el pico laboral de uno que va desde los 35 hasta los 55 años, que es donde uno más productivo está, tiene ciertas limitaciones, definitivamente te afecta emocionalmente, te puede incluso hasta aislar, no te aísla en este caso la sociedad, pero uno mismo puede sentirse medio aislado o definitivamente apartarse del todo. Sí, finalmente, doctor Nasim, tomando en cuenta en el país en que vivimos, las recomendaciones caseras, alguna fórmula, famosa gota milagrosa que te va a mejorar, algún tipo de alimento, como mucha gente dice, mire, el que come zanahoria, la visión la termina teniendo 20/20, sin ningún tipo de inconvenientes. No recomienda ningún tipo de No hay medicina remedios, ni automedicación. no hay remedios caseros y tampoco hay automedicación. Okay. Hace ya varios años viene la moda de comer bien, Sí. de alimentarse de manera correcta. Eso es lo principal. Y nosotros que tenemos una dieta muy alta en grasas, donde todo básicamente se sobresatura de grasas o se fríe o lo que fuere, muy condimentado, eso no nos ayuda. Entonces, comer vegetales, cosas que no sean fritas, básicamente una alimentación de vida, donde no haya mucho alimento procesado y el exceso de azúcares, definitivamente en cuanto a la diabetes, es importante reducirlos. Bueno, pues agradecer al doctor Nasim Abreu, quien
es cirujano oftalmólogo y nos habló de la retinopatía diabética. Claro. Vamos a una Y pausa, antes Julio. de Susi despedir, sería importante que el doctor pues, pueda compartir para aquella teleaudiencia que nos siguen, Ah, que claro que ameritan sí. de alguna consulta en particular, cómo pueden contactarles, dónde están sus consultorios. Estamos a la orden en el Centro de Oftalmología y Glaucoma, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricard, número 6. Eso es casi llegando a la Ortega y Gasset. Y los números de teléfono son el 809-227-4131 y también tenemos otra sucursal ubicada en la Avenida Independencia frente a la Clínica Abreu en el 809-687-7906. Bueno, gracias doctor Excelente. Nassim Abreu por compartir sus conocimientos científicos acerca de la retinopatía diabética. Nosotros seguimos con el curso de nuestro contenido, tenemos pendiente tecnología, deportes y más audiencia. Gracias a Así ustedes. es.